Ok, un programa más de Pero ¿por qué, papi? Y este programa va a tener muchas diferencias. Primero, estoy convencido de que no me voy a morder la lengua. Porque estamos en el mismo canal. Hoy no está mi hijo Jason. Esto es un podcast que lo que hacemos sin ser especialistas es tocar diferentes temas entre un padre y un hijo, poniendo nuestros puntos de vista siempre con respeto. O sea que la base de esto que nosotros tratamos de hacer es la familia. Y hoy estoy con parte de mi familia, estoy con mi primo, que parece mi papá. No, mentira, mentira. Yo quisiera lucir como tú cuando tenga tu edad. Tranquilo, vas Estás a lucir, entero, vas a lucir, estás vas a entero, lucir. estás entero. Otro primo por allá, dos primos. Un tema que hay que hablarlo con el corazón y con los sentimientos. Es lo que pasa constantemente en diferentes hogares, no solamente en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica. Hay muchísimos padres que se olvidan de los hijos. Primero, cuando se separan de la esposa, automáticamente se olvidan de que tienen hijos. Si no estás con la gallina, no te interesan los pollitos. Y también vamos a tocar el tema de un padre que, sin él querer, por problemas de sus principios políticos, sacó la cara por algo que nos ha pasado a nosotros en Cuba hace más de 60 y pico de años, y luchó contra ese régimen opresor, y siendo un niño cayó preso, y sus hijos se criaron en su infancia con la ausencia de él. Entonces queremos traer a colación los dos casos para ver el sentimiento de estos hijos, cómo podemos compararlo. El que tuvo a su padre preso y no lo podía ver, pero sabía que su padre no estaba en su presencia, no porque quería, sino porque no podía. Y ese niño que representa a millones de niños que se crían solamente con una mujer, que son heroínas, que son madre y padre, y crían a sus hijos solos. Así que quiero empezar con el mayor de la familia, Mario, que a los 18 años cayó preso en Cuba por luchar en contra de ese comunismo que todavía nos tiene sufriendo. Bueno, como eso es un problema generacional, como dices tú, voy a empezar por mi papá. Ha sido una breve historia para que podamos situarnos el por qué caí preso a los 18 años. Mi papá era un militar de carrera de muchos años, desde joven. Pero un hombre muy austero, una persona muy seria, militar al fin y al cabo, y crió 5 hijos, 3 varones y 2 hembras, con una rigidez bastante fuerte para con los varones. No había televisor en la casa, ¿no? No había. No, sí había televisor. Lo que pasa es que el viejo era como yo, calentón. Tu mamá era calentica, ¿no? El viejo, sí. Sí. Y entonces, me corta y se me va el hilo. Entonces, era un padre excepcional, maravilloso, un proveedor estupendo, una persona nos dio todos los mejores ejemplos del mundo, pero carecía de aquella cosa de ser cariñoso con los varones. Con las hembras era muy cariñoso. Entonces nos criamos en ese ambiente fraternal, era una familia muy feliz, la verdad, tuvimos una juventud maravillosa, una escuela maravillosa, pero desafortunadamente, no para mí, sino para el pueblo de Cuba completo, llegó el 1 de enero de 1959, la revolución famosa de Fidel Castro. El día 1 de enero cae preso mi hermano mayor, que había sido
policía de la motorizada. El día 6 cae preso mi padre, acusado de malversación por haber sido amigo de Batista. Y por supuesto quedamos, mi mamá, mis hermanas tienen que salir huyendo. Bueno, una de ellas ya estaba viviendo en Estados Unidos, se había casado en el 58 y vivía aquí. Pero da la casualidad que estaba de visita en Cuba en el 59 cuando triunfa la revolución. El hecho es que mi otra hermana estaba casada con un oficial de la aviación y se tienen que ir huyendo. Resultado, me quedo yo con 18 años al frente de la familia, con mi hermano más chiquito que tenía, cuando eso, 13 años, 12 años, Beli. Entonces, como yo estaba en ese momento, me había educado en una escuela católica en el Colegio de La Salle, había muchos conceptos religiosos que todavía tenía en aquel momento. Y aparte, conceptos familiares también que me llevaron a pensar que aquello no era justo. Porque yo sabía la clase de hombre que era mi padre. Nunca robó, era una persona decente, un hombre respetado y respetable. Y aquello para mí fue un trauma inmenso. Y entonces tuve que tomar el camino lógico del hombre de la casa. Yo me recuerdo que, y no quiero entrar en detalles de esto, pero comienzo a conspirar en contra de... Habíamos un grupo de familiares que habían sido militares, yo hijo de mi padre, el otro hijo de su padre, y comenzamos a conspirar en contra de Fidel Castro. Era muy temprano, no teníamos apoyo ninguno, no teníamos... Todavía no se había organizado la contrarrevolución en sí, porque la mayor parte eran la gente que habían pertenecido a Batista, y muchos de ellos estaban presos o tenían el trauma de haber sido batistianos, y se cuidaban mucho de eso. Pero bueno, juventud al cabo, hasta cierto punto irresponsable, comenzamos a crear una organización anticomunista. Así se llamaba, Juventud Anticomunista de América. Éramos 3 personas y ahí comenzamos nosotros a tratar de luchar a nuestra forma, de manera muy humildemente. Pero a partir del año 60, Sin experiencia ninguna. sin experiencia ninguna y con las estupideces más grandes Solamente, del mundo. pero con el valor más Bueno, grande el del valor mundo. que te da un niño de 18 Claro. años con el herido en el alma como estaba, Claro. con mi padre preso, mi hermano preso, bueno. Por suerte mi hermano salió de la prisión, vino para Estados Unidos, pero mi padre siguió preso. Que a eso es que quería explicar un detalle muy importante que me marcó de una forma Estuvieron increíble. presos los dos en Sí. la misma cárcel, estaban Sí, presos después. Mi papá estaba preso, yo sigo conspirando en la calle, ya comienza a ponerse en contra de la revolución los propios revolucionarios que habían estado en la Sierra Maestra, en el Escambray, la gente del Directorio Revolucionario Estudiantil, todos aquellos que habían estado con Fidel comienzan a virarse cuando se dan cuenta que ella estaba con una tendencia comunista. Y entonces ahí se fue engrandeciendo ya la conspiración y fueron participando mucha más gente, militares, comandantes, tenientes, y ahí comienza el proceso de fusilamiento más grande que hay. Y comienza a coger presos a esos misma gente, uno y otro. Bueno, en ese interín caigo preso yo, acusado contra los poderes del Estado y atentado al primer ministro, y cuando solo Fidel era primer ministro. Y bueno, pues me coge la seguridad del Estado y me llevan a seguridad del Estado. Y en eso es el día 15 de abril donde empieza el bombardeo a la FARC, de la pre-invasión del día de Bahía de Cochino. Caigo preso y en fin, me mandan para la cabaña y cuando llego a la cabaña me encuentro a mi papá. La cabaña estaba dividida en varias galeras, la galera de las 7 hasta la 14, él estaba en la 14 que quedaba frente por frente a lo que le llamaban el rastrillo. Y imagínate, cuando llegué, pues me tocó dormir al lado de él. Esa era la galera que le llamaban de los fusilados. Yo realmente no había conocido a mi padre hasta entonces. Aquel hombre que era alto, fuerte, y con aquel carácter y con aquella seguridad y temple que hablaba siempre, lo vi llorar noche tras noche. Y aquello fue duro. Fue muy duro porque tenía yo
tenía pendiente una pena de muerte. Y eran... Bueno, el hecho es que pasa todo ese proceso. Vamos para Isla de Pino, ya me condenan a 20 años de cárcel. Pero quiero preguntarte algo, quiero interrumpir algo, porque Sí. lo más para mí importante de todo lo que has dicho, que todo es importante, es que ahí, cuando tienes la oportunidad dentro de la desgracia de dormir al lado de tu padre, es cuando realmente tú conoces a tu mi padre. padre. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque antes era una persona que yo lo veía distante. Claro. Era una persona que para mí Sí, era... por eso empezaste diciendo que no era cariñoso. Exacto, por eso te decía Y eso. ahí pero entonces te no, encontraste con la realidad de él. Exacto, con quién era, la persona que era. Y bueno, pues imagínate, ahí fue el proceso del juicio donde se sabía si tenía pena de muerte, si iban a condenar a pena de muerte. El hecho fue que salí con 20 años, que no es nada agradable. Claro. Entonces, bueno, de ahí nos trasladan para Isla de Pino. En eso ya está mi otro hermano preso que había venido para Estados Unidos desde el año 59 y bajó, fue en Bahía de Cochino. Ahí estaban 2 primos míos más, estaba, bueno, en fin, la familia destrozada. Mi madre sola, yo cuando caigo preso, era novio de la mamá de los muchachos. Así que ahí haciendo un interín, ahí tú caes preso, te echan 20 años, Sí. cumples 10 años, Bueno, voy a explicar eso, pero por ejemplo, el hecho de que ya yo que era es cuando novio. nacen ellos. Exacto, ella era novio de la mamá de ellos. Ella, de una manera tan responsable y con un amor, esperó no solo los 10 años, se hizo responsable de mi padre, de mi hermano, de mí, y aquello fue algo maravilloso. Entonces, esperamos a los 10 años, después que nos trasladan de Isla de Pino para Cuba. La política de la prisión se atenúa un poco. Isla de Pino era trabajo forzado, muertos, golpes, hambre, miseria, por aquello no tenía nombre en Isla de Pino. Fue un proceso de 10 años que comenzó con, le llamaban el plan Camino Sin Fuego. Y entonces, bueno, pues, pero entonces parece que debido a la intensidad de los comentarios ya en el extranjero, pues quisieron aflojar y nos trajeron a todos, cerraron el reclusorio de Isla de Pino, nos trajeron a todos para Cuba y nos metieron en unos campamentos que eran al fin y al cabo campamentos de prisioneros, pero mucho más leves. Por primera vez escuchamos música en 10 años. No teníamos música, no teníamos televisión, no teníamos nada. Y por primera vez escuchábamos música, un programa que se llamaba Nocturno, por cierto. Sí. Y entonces pues ya afloja la política un poco y es donde la mamá de él y yo tenemos la oportunidad de tener contacto. Nos habíamos casado por poder en Isla de Pino, pero nunca pudimos tener ningún tipo de consumación del matrimonio hasta ahí, hasta Menena, que dieron una autorización. Eso la tocaste con la mano y la preñaste. Casi. Eso fue casi así. 10 años a capela. Imagínate tú. Ño. Y entonces, bueno, pues así mismo fue. Y entonces, ahí nace mi primer hijo, Mayito, 20 días antes de que yo saliera. O sea, él nace el 7 de diciembre del 71 y yo salgo el 22 de diciembre del 71. Imagínate la alegría, ya estábamos los 3 juntos, declarados. Y ahí comencé a hacer una vida normal, ¿no? De matrimonio y de padre. Ahí, bueno, pues a la escuela y todos esos pasos iniciales que había. Mayito no dormía de noche. Aquello era morirse. Dormía de día nada más y había que estarle dando en la cama para que... Y entonces por la noche era con los ojos de este tamaño. Ya aquello no tenía nombre. Yo con la guitarra, tocando la guitarra, él se cagaba en la guitarra. Él metía unos gritos y le hacía la cura. Aquello era un show. Pero, y la madre... pero déjame decirte algo, con todo respeto. Tú eres una de las mejores voces que yo he oído en mi vida. Tú cantas muy lindo. Cantaba. Pero la guitarra, tú no eres tan bueno en la guitarra. Lo tenías loco en la guitarra. No, probablemente. ¿Cómo el niño va a dormir tú con una guitarra Probablemente, si tú casi no probablemente. tocas guitarra? Probablemente fuera eso. Probablemente. Pero Mayito dio una guerra. Pero entonces lo importante de todo esto es que Mayito nace 20 días antes de que tú sales, estás 4 años, vuelves a reincidir. Más de 4 años, tuve casi 5 años. Vuelves a reincidir. Vuelvo a reincidir. Y Mayito con 5 años, pero ya en ese nacido espacio Logen.
Nació Logen. Sí. Entonces tú lo tenías a Mayito, tenías a Logen. Logen, sí. Logen tenía 2 años más o menos cuando tuvo que atacar Ahí preso. está. Entonces, vas preso 6 años. Sí, voy a cumplir los 20 años de sanción. Entonces cumple los 20 años y entonces ellos se crían, que es en el momento más importante que un Sí, niño. señor. Nosotros que todos tenemos hijos de 5, 6, 7 años, los niños. Entonces él se crió sin tu presencia y Longen Luego igual. igual. Cuando tú Igual. entras otra vez Sí, 2 pero tenía años. una madre que era... Vaya, No, no quiero hablar imagínate. de eso. Eso- No, tengo Gracias. el gusto de haberla de yo lo conocerla sé. y un ser humano de eso de que nace uno, te lo juro. Una No, mujer yo te esa digo que la no- verdad. Los héroes míos, sobre todo, muchachos, son los héroes porque de verdad que solo se han abierto camino en la vida. Claro. Porque fíjate, aunque yo fui para Venezuela cuando terminé la sanción y yo los saqué a Cuba, de Cuba, a la madre y a la abuela, que adoraba. Esa vieja yo la adoraba. Y llegan a Venezuela, estuvieron allá, después vinieron para acá también, pero también ella estaba separada de la mamá. Claro. Y entonces Ok. aquello era más duro todavía. O sea, ellos estaban solos, estaba yo, pero ya no estábamos realmente. Bueno, la experiencia de la ausencia tuya, no quiero que la digas tú, quiero que la digan ellos. Entonces, en el caso tuyo, que eres el primogénito, eres el mayor, los dos más o menos se ven, tú sabes, para que él me pagó para que dijera eso. ¿Sabes? ¿Cuál fue tu experiencia en toda esa infancia sin la presencia de tu padre? Y lo más importante, sabiendo que él no estuvo, no porque no quería, sino por sus principios políticos y porque había luchado en contra de un régimen que te estaba oprimiendo a ti y a toda Cuba, ¿no? Sí, no. Yo te voy a decir que para mí las cosas más importantes fueron el hecho de que mi abuela y mi mamá mantuvieron la comunicación de mi papá con nosotros. O sea, es muy difícil poder decir que una persona está presa, entonces no hay formas de comunicación, ¿no? Y obviamente no las había en aquel entonces, pero de alguna manera las cartas llegaban Claro. y los mensajes venían. No había teléfono, no habían llamadas, no habían visitas, pero él siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque ellas mantuvieron Sí. esas líneas de comunicación con nosotros. Claro. Y yo sí viví esa parte, más que Logen, creo yo. Entonces, sí lo hicimos, sí logramos, o sea, una niñez donde mi papá estaba ausente, pero emocionalmente estaba ahí. O sea, físicamente mi padre no estuvo ahí, obviamente. Okay. En el tiempo donde yo me puedo acordar, no. En el tiempo donde yo era un niño, un baby, obviamente él estuvo ahí. Pero claro, esos son años que esos son años que uno no recuerda. Hasta los 4 años que no te acuerdas. Exacto. Cuando tú dices, sí, mi madre fue un héroe y se portó increíblemente con mi padre, esos años yo no los viví. Esas cosas no las viví, pero me las contaron. Claro. Y me contaron también los esfuerzos que él hizo y las cosas que él hizo, los sacrificios que hizo y los sacrificios que hizo mi mamá y mi abuela para ayudarlo a él, mantenerlo en la prisión lo más vivo posible, lo más cómodo posible, que era imposible hacer en esas condiciones. Porque no estamos viviendo una prisión aquí con aire acondicionado. Estamos viviendo una prisión política en Cuba y en los años 60. Entonces, esa parte para mí es lo más importante. O sea, papi, y con un compromiso que se echaron ella, que era de mi papá, que estaba preso, y mi hermano. Exacto. O sea, que te cuenta que no era ella solo yo, era mi papá y mi hermano. Pero al punto que quiero llegar ahí es para decir lo siguiente, que aunque las condiciones fueron las que fueron, que los mantuvieron a él fuera de la vida de nosotros, o sea, una persona puede decir, bueno, yo no pude por esto, por aquello. Hay personas que hacen esas excusas, ¿no? Para no estar en la vida de sus hijos. Pero en este caso, o sea, con todas las dificultades, cartas vinieron, ¿entiendes? Y no solamente eso, mi mamá y mi abuela se mantuvieron siempre al pie de que tu padre está ahí por estas razones. Claro. Que eso es muy importante también, porque si tú le guardas a tus hijos esas historias para cuidarle a él la niñez y decirle, no, porque para que el niño no sufra, para que el niño tiene que saber estas cosas. Mi madre y mi padre, los dos, y mi madre más que mi papá, siempre me tuvieron al punto de que, mira, esta situación está pasando aquí, esta situación no es normal, y tu padre está preso, pero injustamente, y todas estas cosas. Claro, y te pregunto, yo te conozco a ti desde que tenías el pelo negro. Ahora te envidio mucho porque
yo quisiera ser ganoso, pero no me salen ganas. Pues se ríen. No, nada. Dije algo cómico. Me caigo por no faltarte No respeto. entiendo, no entiendo. Sí, él se pone más joven con el tiempo. Pero bueno, pero te conozco hace muchos años y menciono eso porque sé que eres un gran padre. Sí, Tú sabes, estás casado como si fuera mi sobrina, una prima, y también ustedes hacen una familia tan linda y tan luchadora y han logrado tantas cosas. Por eso tu padre dice que ustedes han luchado solos y en este país, que es un país de oportunidades, han logrado cosas maravillosas. no, ellos son los héroes míos, de verdad. ¿Cuál es la diferencia en tus sentimientos cuando tú buscas en tus archivos mentales y tú dices, y te acuerdas de los 7, de los 8, cuando ya él estaba preso otra vez, y ves alguna diferencia en cómo se criaron tus hijos que sí te tuvieron a ti al lado, a lo que te pasó a ti, que eras el mayor y no lo tuviste a él? Bueno, yo creo que valoro más ese tiempo. O sea, cuando tengo la oportunidad, lo trato de Con tus hijos. vivir con mis hijos. Porque sé que no lo tuve y sé que muchas personas no lo tienen. Exactamente. So, para mí es más importante. todavía Eso fue al principio, como te decía por mi papá, Sí, que él no era cariñoso, pero fíjate, yo con ellos he sido siempre bien cariñoso. claro. Bueno, pero también el cariño, o sea, hay personas que tienen problemas demostrando cariño. Esa Sí. parte. Y Y, no quiere nosotros decir los que- hombres, y no quiere decir nosotros que los sea hombres, malo. exacto, hablamos de eso anteriormente. Antes de Sí. empezar el podcast, estábamos hablando específicamente de cómo los padres hoy en día son en comparación con una generación antes y una generación antes que esa. Y, bueno, echamos Mira, para atrás el tiempo. tocando eso, yo tengo una anécdota. Cuando yo tengo 3 varones y una hembra, ¿no? Pero cuando Giancarlo y Jason y Eddie tenían, creo que 14, 15 años, ellos estaban en escuela, Giancarlo estaba en una escuela de actuación. Hicieron una fiesta en la Universidad de Miami, hicieron una fiesta. Y yo y mi esposa fuimos con ellos. Y era una fiestecita del grupo de los actores y eso, que eran chamaquitos. Y pusieron música y yo me puse a bailar con Giancarlo, bailé con Jason y bailé con Eddie. Porque mi hija hembra no baila nada, tiene 2 pies izquierdos. Todavía estoy tratando de enseñarla y no ha sido posible. Cuando oiga esto se va a poner bravo. Pero yo me puse a bailar con ellos y la maestra, después que terminamos de bailar, me llamó y me dijo, señor, no, mentira, me dijo joven. En aquella época me dijo joven. Me dijo joven. No, eso me llegó. Oye, me dijo, no, mentira. Como me había dicho, no es lo importante, pero me dijo, qué lindo y qué seguridad tan grande usted está proporcionando a sus hijos, de que usted sin ningún tipo de prejuicio está bailando con ellos. Usted sabe, usted no sabe el mensaje que usted le está mandando a ellos. Y realmente yo sí, por mi parte, siempre he sido muy cariñoso con mis hijos. Yo creo que la palabra te amo y te amo es algo que hay que tenerlo constantemente y así he sido siempre, tú sabes. Entonces, No, y besar a un hijo. no, besarlo, abrazarlo. O sea, esas cosas. No, eso es lo que te digo, no. que hay generaciones que cuando No, tú echas para atrás, que constantemente. eso no se No, hacía. yo no. No solo eso, Eso no se también está la parte de este país, que es anglosajón. Y los anglosajones no son tan cariñosos, Tan expresivo. tan expresivos con los hijos de esa manera. Entonces, esa parte también es parte de llegar a un país. Pero aquí está Logen, que es el hijo más chiquito de Mario. Sí. ¿Ok? Y entonces, Sí, como te decía, también está ese aspecto, ¿no? Que los padres americanos no tratan a los hijos con tanto cariño. claro. Porque eso viene de... Sí, viene que es un problema que no es que sean malos, es que No, se han criado exacto. con esa limitante Y y es un poco de machismo, yo creo, ¿no? Machismo, es un pero poco de esa es la concepciones palabra. atrasadas de que, Claro. que si le das mucho cariño, a lo mejor no crece bien, Claro, esas claro, cosas. definitivamente. Entonces, Pero sí, no, pero darle el cariño al hijo emocionalmente es importante, pero eso también es esa cosa que tenemos nosotros, los padres cubanos. Voy a hablar de los cubanos, o sea, yo no puedo hablar de las demás personas, estoy hablando de los cubanos. O sea, los padres cubanos y los abuelos cubanos son
son más afeccionados con su familia. No, pero yo Abrazos, besos, todo pero eso. yo que he tenido la oportunidad de conocer a diferentes gente por el trabajo Ajá. de Carlos, de ir a muchísimas partes del mundo, yo te digo a ti que los latinos en general Sí. son así con sus hijos, Sí. no solamente los cubanos. Ah, bueno. Los latinos, yo he vivido la experiencia que son muy familiares, son en todos los países de Latinoamérica son muy familiares con los hijos, tú sabes, y eso, aunque también, no solamente los latinos de otros países, los cubanos también somos muy machistas. Y en ocasiones, pues, estamos en una línea demasiado delgada. Yo quiero que tú ahora nos hables de tu experiencia en los años, porque ustedes tuvieron esos 6 años, pero después Mario sale y se va para Venezuela. Y en Venezuela estuvo 2 años, que no estuvo con ustedes 2 o 3 años, y después él los trae. Que eso quiero hacer un paréntesis y hablar también de la clase de hombre y padre que es Mario, que le ha enseñado a ustedes, porque estuvo separado usted unos años, sale de la cárcel por una situación de no mantenerse en Cuba, porque en Cuba él estaba más mirado, se va para Venezuela y no se le va de su cabeza llevarlos a ustedes para Venezuela, aún ya estaba separado de su mamá. Sí. O sea, estando separado de la mamá de ustedes, él los lleva a ustedes y lleva a tu mamá con ustedes para allá, que es un caso totalmente diferente a lo que yo mencioné ahorita, que cuando el hombre no está con la gallina, no le interesan los pollitos. Sí, ¿Ok? pero el comportamiento de él, No. esa Te mujer... voy a hacer una anécdota de eso mismo, que me la contó y me la verificó mi papá y me lo contó mi mamá, ¿no? Y esa anécdota es la siguiente. Cuando una persona se va de Cuba, cuando un hombre se va de Cuba, ¿ok? Y está divorciado y deja hijos, ¿no? Con el matrimonio previo, Sí. la madre tiene que firmar un documento con el Estado permitiéndole a esa persona que se puede ir. Y que le pagó el dinero que supuestamente, como padre, tenía que haber contribuido. Claro. Y el hecho de que ella, obviamente... Firmó los papeles. Exactamente. O sea, ella no iba a saber en ese momento si mi papá iba Iba a hacerlo. a hacer lo que iba a hacer, ¿no? En ese momento no se sabe, porque obviamente es un matrimonio que terminó y entonces la mujer en realidad no sabe, está esa duda por el medio, pero ella supo que él, de alguna manera u otra, iba a seguir esa promesa. Sí, Fabio, el triunfo no autoriza ser canalla. Sencillamente. Si esa mujer lo hizo conmigo fue algo increíble. Exacto. No, es que ella, en realidad, ella fue una Mariana Grajales, de verdad que sí. Es una mujer que estuvo 10 años esperándolo. Después luchó solamente no con la responsabilidad de Mario, sino de Oye, su que conste suegro y que de su conste cuñado. Que conste que la culpa de la separación fue totalmente mía. Claro. Porque yo, acuérdate que salí de la prisión después, yo era un niño. Salgo de la prisión sin haber vivido durante un chorro de tiempo. Y entonces yo no estaba preparado todavía para ser padre. Yo lo reconozco y se lo he manifestado a ellos. ¿Cómo podía hacerlo si yo todavía no podía en mi mente tener ese concepto? Lo aprendí con ella y lo aprendí ahí poco a poco, pero me costó trabajo. Pero ella fue una mujer intachable. Claro. El que no era muy intachable era yo. Pero bueno, en definitiva yo no podía dejarlos abandonados. Y cuando... No, pero los hechos hablan por sí solos. Y ser padre, nadie sabe ser padre así de una. Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría somos padres, y uno aprende a ser padre con los golpes que te va dando la vida, de la forma que vas criando a tus hijos. Eso es verdad. Tú sabes, no hay un librito No para hay- decirte, no mira, hay una- guíate no hay una- por esto, que vas a ser el mejor padre del mundo. Eso no existe. Sí. Es verdad. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con relación a la ausencia de Mario en tu vida? Llegando al punto ese de él sacarnos a nosotros y no dejarnos atrás, es que nadie más que él sabe el infierno que estaba dejando. O sea, que como tú vas a dormir. Claro. O sea, eso es una cosa que, si tú te pones en ese punto de vista, tú dices, ¿cómo yo dejaría Claro. un hijo en esa Sí, situación? pero hay millones de hombres que no tienen
ese punto de vista y no les interesa No, eso. obvio. Vaya, Pero yo- tampoco han vivido lo que vivió él. O sea, cuando hay un trauma, ese trauma como que te tranca en ese momento. Sí, pero a mí me interesa, aparte de tocar ese punto, que tú me hables de, porque cuando tú naces, Sí. él A tú los vas- 2 años cayó preso. O sea, tú tenías 2 años, Sí. él está 6 años preso, y tú 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta los 8 años, Exacto. tú te crías sin él. Exacto. Yo quiero que me hables de Bueno. porque un niño ya 5 años, yo me acuerdo lo que pasaba conmigo a los 5 Sí, años, cómo no. Cómo y a no. los 6, a los 7, y es una época muy importante de la forma en que va a ser ese niño Sí. cuando crezca. Es la formación. Es la formación, Sí. del 1 al 7, según los psicólogos, no lo Sí. estoy diciendo yo. Este micrófono camina solo. Realmente es muy importante esos años, y tú estuviste 8 años Sí. sin tu padre. Bueno, efectivamente, como dice Mayito, no se sentía tan ausente por mi madre, por mi abuela, Claro. porque también otra cosa que mami inculcó mucho o sea, el patriotismo. Entonces, lo que estaba, esa escasez tenía una razón. Sí, ustedes lo veían como un héroe porque decían. Exacto. Entonces, tú identificabas y tú decías, bueno, Mi pero hay que padre- pasar esto porque hay que Exacto. pasar esto. ¿Por qué él hizo esto? Exacto. Entonces, cuando hay una razón, no es abandono, Claro. es una cosa de que tú dices, bueno, es que está, es como, me imagino que es como la gente que tiene a los padres que son Militares. Exacto, militares, algo así, que están sirviendo a tu país, cosas así. Entonces, Claro. mi mamá, mi mami nos los inculcó esa idea para que nosotros no sintiéramos esa ausencia. Porque entre los dos, mami y papi, los dos son, o sea, lo que es patriotismo, nos Sí, inculcaron a nosotros claro, mucho también. Claro. Siempre lo tuvimos enfrente. Siempre lo tuvimos enfrente. Claro. Y yo tuve situaciones, por ejemplo, en la escuela, en ignorancia, ni sin saber. Había una situación, por ejemplo, de que la profesora decía que cuando hay, ¿te acuerdas? ¿Quién tiene a los padres en el ¿cómo se llama? ¿Cómo lo decían ellos? En el extranjero. Bueno, ellos decían los padres que de la revolución que Ajá. los mandaban afuera a hacer, Exacto, a hacer exacto. misiones. Pero de- yo- exacto. De allá del gobierno con Sí, sí. Fidel. Sí, pero yo en mi ignorancia. Claro, en ese tiempo era ya nuestro papá estaba allá en Venezuela, Sí. porque ya había salido por Venezuela. Y ustedes decían- Pero claro, la edad que él tenía, él no entendía que en realidad él no estaba por razones de gobierno. Exacto. Y entonces, Exacto. los niños aquí en la clase levanten Y la yo- mano. Que los Mi padres- papá, porque tú fuiste preso político y porque no aguanta esto. Muchachos, Y tremenda hablaba todo candela. eso. Y menos mal que la profesora no era del partido, porque si no, tremenda candela que se hubiera buscado, ella lo hubiéramos habló- buscado todo. ella habló con Llamó a mami y le dijo, oiga, tiene que hablar con su hijo. Y claro, mami siempre me hablaba y nos hablaba bien claro, como él dijo antes. Mami era bien directa, mami, she wouldn't sugarcoat anything. Y es como que seremos como el Che, guerrillero no, asmático. Pero sí, eso fue así. Y esas situaciones, yo me acuerdo constantemente que llegaba a la casa y era una situación de que, ¿qué tú aprendiste hoy? No, yo aprendí que esto y bla, bla, bla. Y ellos nos decían, no, esto no fue así, esto es así, bla, bla, bla. O sea que hasta tenía que reprogramar Sí, lo que te estaban lo que me metiendo. estaban programando en la Claro, escuela. O claro. sea, ya. Pero, por eso te digo que la ausencia no se siente tanto porque tienes esa... Es como algo que tienes que llegar y algo que tienes que sufrir. Y eso te enseña muchas cosas en la vida porque entonces te das cuenta que no todo es fácil, Pero que que todo cosas- pasa. que todo pasa, que todo Palabras mágicas. demora Para lo y bueno y toma para lo malo. esfuerzo. Lo bueno y lo malo. Y tienes que aguantarlo para llegar a lo que tú quieres cumplir. Eso es una lección dura, pero nosotros la tuvimos temprano. Bueno, todos los cubanos... Antes de hablar con Christopher, que va a poner la otra cara de la moneda, Sí. no puedo dejar de mencionar, después vamos a estar hablando contigo de algo totalmente diferente, pero no puedo dejar de mencionar la clase de padrazo que tú eres. Gracias. ¿Ok? Lo dije Mayito, él, o sea, mis respetos Gracias. para ti y ya después sabrán por qué lo digo, pero... Aquí tengo a un sobrino
que va a hablar de la otra cara de la moneda. Es el hijo de una prima hermana mía que es ese tipo de mujer que también me quito el sombrero delante de tu madre, porque ha sido madre y padre, una luchadora, una hija, hermana, un tremendo ser humano, pero a la vez una tremenda madre. Y ¿por qué digo que va a hablar de la otra cara de la moneda? Porque Christopher representa a los millones de niños, no solamente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un poco de leyes que hacen que los hombres no sean tan informales con los hijos y los obligan, pero ya cuando los obligan, ya eso no tiene caso. Si te obligan para que tú atiendas un hijo, para que tú le mandes lo que tienes que mandarle mensualmente, para mí eso no tiene ninguna validez. Sí, pero sí en Latinoamérica y en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay millones de hombres que se separan de las madres, de sus esposas y se olvidan de los hijos. Y es el caso que tenemos con Christopher, que ellos son 4 hermanos. 4 hermanos. 3 son del mismo padre, que representa a ese hombre que se olvidó que tenía hijos y estuvo ausente en la vida de ellos. Y sin embargo, quiero que toques el tema de que tienes un hermano, que es el más chiquito de otro matrimonio de tu mamá, que ustedes crecieron viendo que a ese niño su papá sí lo atendía, sí estuvo presente en su vida, y entiendo que tienen ustedes que haber sentido por qué el mío no hace esto, ¿no? Entonces, quiero que me hables, tú sabes, de cuál ha sido tu experiencia habiendo crecido y de la forma que han crecido estos muchachos, que son 3 hombres de bien, súper cariñosos, nada de problemas en sus vidas. O sea, que la crianza que esa madre le dio y la familia de nosotros es muy importante. Las tías, todo el mundo siempre ha estado ahí con ellos. Así que háblame. Sí, imagínate, mi experiencia con mi papá era, imagínate, yo no tenía ni relación con él. Déjame hacer una introducción importante para ti. Si ustedes ven que no entienden lo que él está hablando, sí, porque mi español no es good looking, no very good looking, no very good looking. Él va a hablar despacio y lo van a entender, Dale. Sí, mi experiencia con mi papá no era, imagínate. Tu experiencia con tu papá. Sí, no tenía relación con él. Ellos se rompieron cuando yo tenía 3 años. ¿Y tus hermanos qué? Yo tenía 3, Cristian 4 y mi otro hermano chiquito como 2 años. Y entonces imagínate, se rompieron y entonces él se movió a Orlando. So, cada 2 semanas él venía con mi madrastra, ¿cómo se dice? Tu madrastra. O con él y eso, imagínate, me recogía. Sí, como a las 3 de la mañana, el viernes, manejar para atrás a Orlando. Llegamos aquí casi a las 6 de la mañana el sábado. Quedarme ahí el sábado, el domingo, entonces para atrás y eso era una pesadilla. Una pesadilla. Era cuando, imagínate, el último día cuando yo lo vi, él me estaba abrazando, me daba un beso y todo a los otros y me dijo, qué raro, que estaba llorando y me estaba abrazando. ¿Qué edad tú tenías? Como 10 años. 10 años. O sea, desde los 3 o 4 años hasta los 10. A los 10 y eso. ¿Tú lo veías? Sí, pero no mucho. Cada vez un chance, una vez en cuando. Sí, exacto. Okay. Y el último día y eso era una cosa rara ahí. Me estaba como una besando. despedida. Sí. Y yo sabía, yo tenía como 10 años y ya yo sabía que, tú sabes, algo aquí es raro. Algo no. Y entonces me dejó ahí con mi hermano y eso. Y nunca más lo vi. Nunca más. Y ahora tiene 2 hijas. Y él es el mejor padre del mundo. Con su hija y eso. Pero gracias a Dios que yo tenía una mamá que era mi papá también. So, cualquier cosa con las mujeres o cualquier pregunta que yo tenía, yo siempre, tú sabes, pregunto a mi mamá. Y ella siempre estaba ahí para nosotros. Comida, que un lugar para quedarme. Siempre estaba, tú sabes, siempre nosotros estamos primero de ninguna relación que ella tenía. Okay. Y gracias a Dios la familia que nosotros tenemos también. Y la papá de Gabriel. Imagínate, fútbol, él me puso en fútbol.
Cristian también a fútbol, y Jonathan, y Sí, que siempre pasó a ser el padrastro. y hasta este día todavía yo lo llamo, o cualquier cosa y eso que necesito y eso, yo lo llamo. Él me compró el vestido cuando fui a mi entrevista para hacer el banco. Él me ayudó a hacer los interview questions y todo eso. ¿Cómo se llama él? JP, Juan Pablo Silva. JP, Sí, JP. Juan Pablo Silva. JP. Pero de verdad, no por nada, pero mi mamá era una mujer especial. Y ella siempre estaba ahí de los otros. ¿verdad? Déjame preguntarte. Una de las cosas importantes que tiene el ser humano son los sentimientos. Ujú. Los sentimientos nos definen en cómo nosotros actuamos en la vida con nosotros y para con la gente que nos rodea. ¿Cuáles son tus sentimientos con relación a ese hombre que a los 10 años te dio un abrazo sin decirte que no te iba a ver más y más nunca te vio? Y él vive En Michigan ahora. Él vive en Estados Unidos. Sí, Vive en Estados Unidos. ¿Cuáles son los sentimientos tuyos hacia él? Pero de verdad no me afectó mucho. De verdad no me afectó mucho. Porque mi familia que yo tenía aquí y mi padrastro y todo eso, mi mamá, y yo siempre pujaba para mi mamá. Con la familia de mi mamá, yo nunca quería estar ahí. Cada vez que los otros estamos ahí, imagínate, nunca estaba trabajando, siempre estaba trabajando, nunca estaba con los otros. Era como una relación rara. Sí, que yo creo que Era como fueron 7 años de preparación. Sí, 7 años eso para dejarme. Sí, para dejarlo donde nosotros. él te fue mostrando a ti una... Sí, era, tú sabes, como una... apático totalmente. Era como estaba forzado, como era... Exacto. Sí, no era como él lo quería hacer, era como, oh my God, mira, niño, eso. Era una relación así. Siempre me pegaba, no era, tú sabes, cariñoso, no era como un papá que, oh, mira, vamos a hacer esto y eso, no, era siempre pesado, no, cállate, no haces eso, era, tú sabes, una relación muy complicado. Entonces, cuando él se fue y eso, no me afectó mucho. Era, tú sabes, good riddance, mejor. Y entonces pero a este día todavía, yo hablo con mi hermana, ella se fue el 31 con nosotros. Tú sabes, yo tengo relación con ellos, pero con mi papá. Estuvo el 31 en Sí, la ¿te casa. acuerdas? Sí. Sí, pero la relación ahí con mi papá, olvídate. Si él me llama y él se puede morir y yo como si nada. Eso es como una, tú sabes, it's not worth my time. Sí, definitivamente por tus palabras, aunque tú creas que no hubo nada que te afectó, sí, yo siento que en tus palabras sí, y estoy seguro que el gran por ciento de niños que pasan por esa experiencia tienen algo que los toca. En mi caso, yo te puedo decir que tengo 4 hijos. Tengo una hija que la cogí cuando tenía 1 año, Ané, que es de un matrimonio de mi esposa. Tengo a Eri, que es de mi matrimonio. Y tengo a Giancarlo y a Jason, que es de mi matrimonio con Lice, que llevamos 39 años de casados. Que han sido como 5 minutos. Sí, abajo el agua. Abajo del agua. Oye, y realmente yo te puedo decir que primero soy un bendecido por los 4 hijos que tengo. Maravilloso, gente cariñosa, ustedes lo saben, gente que autosuficiente en su trabajo, en todo lo que hacen, pero no dejo de reconocer que Ané y Eri, a ver cómo digo esto sin que luzca feo, Ané y Eri tienen una base de crianza diferente a la de Jason y Giancarlo. Como Gabriel. ¿Por qué? Porque Jason y Giancarlo se criaron en el seno familiar de su mamá y su papá juntos. Los hijos de divorcio, por mi experiencia, hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque primero están con 2 crianzas. En casa de la madre te dicen A y B, y en casa del padre te dicen B y C, porque desgraciadamente el mensaje que quiero mandar con esto, en base a mi experiencia, que lo más importante que hay en un divorcio es que haya comunicación Y armonía. entre la pareja, porque de esta forma se pueden poner de acuerdo para que haya coherencia en el crecimiento de ese niño. Y no haya una batalla de que si tú dices azul, yo voy a decir verde.
Y si yo digo verde, tú vas a decir azul, porque el único responsable es ese niño. Y no solamente para los hijos de divorcio, para los hijos, tus 3 hijas, los hijos tuyos, todos los hijos, te puedo asegurar yo que ya los tengo, hombres y mujeres, son los peores jueces que tenemos nosotros como padres. Si tú haces las cosas jorobadas, aunque te quieran y con mucho respeto, ellos se van a sentar en el letrado con el martillo en la mano y te van a decir ta, ta, ta. Y te van a decir, no, ¿por qué? Esto y esto. Entonces, definitivamente es muy importante que la crianza de tus hijos sea con amor, con armonía y con coherencia. ¿Tú sabes? Entonces... De manera también que no hablen mal uno del otro. Porque una de las cosas más horribles es que el padre hable mal de la madre, Claro, la madre del sí. padre, y crea un estado de Claro. en Fíjate que el mi mamá muchacho nunca hizo increíble. eso. Mi mamá nunca habló mal de mi papá, siempre, tú sabes, "Ey". No, lo viviste tú porque Sí, viste exacto, tú lo la vives. actitud de él y de la forma que él actuaba. Así que, mira, realmente voy a terminar dándole las gracias a todos. Esto ha sido una charla maravillosa donde el tema que queríamos traer a colación era la diferencia entre unos hijos que se criaron con años sin la presencia de su padre, pero sabiendo que, como Logen decía en la escuela, mi papá era contrarrevolucionario, y mi papá esto. Tú sabes, le estaba tremendo echando adelante. Otra cosa que quería decir. Nosotros sabemos, o sea, los Canelos ustedes se quieren, pero es una cosa que se ve a la legua lo que se quieren ustedes. Son muy unidos. Claro. Y eso es verdad que es lo más lindo que yo he visto. O sea, Yo creo que lo más importante en la familia, nosotros hacemos una fiesta que la vamos a hacer este año otra vez. Estuvimos unos añitos con lo de la pandemia y eso sin hacerlo, pero hacemos una fiesta que se reúnen todos los Canelas. Y este año ya estamos hablando con Lourdes, estamos hablando para Y volverla los a hacer. pegados de los canelas. O con la bueno, pulvera todo, azul ese todo. día cuando hicimos con la azul, ¿te acuerdas? Sí, con la... No, eso Oye, fue la qué bonito. bandera. Fue la bandera. La bandera ok, cubana sí, que le hicimos. Pero yo creo que para la generación de nosotros, lo importante es pasar la antorcha. Yo me siento tan orgulloso cuando mi hijo Jason viene de Los Ángeles y está 5 o 6 días y él tiene que separar un día para reunirse con sus primos. Eso sí es verdad. Oye, es verdad. Eso Y sí es él verdad. y los llama y yo se, llamo re- enseguida, pum, todo el y mundo se está reúnen y me manda fotos y videos y están todos Los otros siempre. ahí, estamos tú juntos. sabes. Y eso lo mamaron ellos con nosotros, Ujú. porque han visto que nosotros hacemos lo mismo y nos reunimos y tú sabes, y como todas las familias tenemos cualquier desavenencia, cualquier problema, pero se resuelven y no pasa nada. Entonces yo creo que lo importante, ya cerrando este programa, es que los mayores tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo de unión familiar. Puedes tener un problema con alguien de la familia, pero hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque si tus sobrinos, si tus hijos te ven peleado con tu hermano o con tu primo hermano, ¿por qué ellos mañana no se pueden pelear igual? Y no quiere decir que no va a haber problema y que hay una discusión y que a lo mejor estamos una semana serios, pero después la prioridad en la mente tiene que ser resolver el problema. ¿Por qué? Porque somos familia. Y es lo más importante que tiene el ser humano. La familia, después de ahí, lo que sea. ¿Pero por qué, papi? ¿Por qué, papi?